En el nombre del Señor Jesucristo leamos la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5. Capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses y versículo 22 y 23 dice así la palabra: Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra lo que el apóstol Pablo escribe esta vez a la iglesia en Tesalónica. Esta mañana es para los que estamos reunidos en estas santas convocaciones, oyendo la bendita palabra de Dios. La Biblia dice esta vez: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente voy a recordar esto, hermanos y hermanas. La mayoría de cristianos hemos entendido y se nos ha enseñado que cuando creímos en el Señor Jesús, el alma quedó libre de condenación. Nuestra alma quedó libre del pecado, que nuestra alma no tiene nada que ver con el infierno ni con el lago de fuego, porque el alma quedó limpia, santificada, purificada con la sangre del Señor Jesucristo. Y es una verdad, hermano y hermana, es la realidad. El alma quedó santificada, purificada con la sangre del Señor. Pero se nos ha leído el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y se nos ha explicado de esta manera: no tenemos que preocuparnos del alma, sino que solamente debemos de velar por el cuerpo y por el espíritu, que se contamina cuando estamos sobre esta tierra, porque en la tierra hay tanta contaminación, porque en el mundo hay tanta contaminación, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa, y este mundo contamina nuestra carne y nuestro espíritu, por lo cual debemos de preocuparnos a no contaminar nuestra carne y nuestro espíritu, porque el alma está limpia, separada del pecado. Pero quiero mostrarle, oiga lo que el apóstol Pablo dice esta vez. Cuando el creyente se abstiene de toda especie de mal aquí en la tierra, hermano, cuando el creyente se aparta de toda contaminación, la Biblia dice que Dios santifica todo nuestro ser completo
Y aquí incluye el alma. Y la Biblia dice acá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. No descarta el alma, hermano, y no descarta el alma, hermano y hermana. Y la Biblia dice, y todo nuestro ser sea guardado, que también nuestra alma sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ayer le mostraba la palabra de Deuteronomio 4:9, donde el Señor dice, mira con diligencia, guarda tu alma, dice la Escritura. Debemos de ser centinelas por nuestra alma, hermano, porque el alma, quiero mostrarle en este mensaje, el alma tiene luchas, hermano. El alma tiene luchas. Y para esto, miremos la primera carta que escribió el apóstol Pedro. Miremos lo que dice así la Escritura. Eso no significa, hermano, que si nuestra alma quedó limpia, santificada, purificada con la sangre del Señor Jesucristo, no debemos velar por nuestra alma de una manera. Si nosotros velamos por nuestra alma, somos centinelas del alma, el alma prospera, hermano. El alma prospera en nuestra vida. El alma tiene vida en nosotros, hermano y hermana. El alma no se angustia, el alma no se desmaya en nuestra vida. Todas esas expresiones están en la palabra, hermano. Oiga lo que dice primera carta de Pedro en el capítulo 2 y versículo 11. Dice así la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales contra el espíritu. No dice así, hermano, batallan contra el alma. Oiga las luchas del alma, hermano y hermana, las luchas que tiene el alma. La Biblia dice: absteneos de toda especie de mal, para que el Dios de paz guarde nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible, dice la Escritura, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro menciona otra vez esta palabra a los hermanos expatriados y él dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, hermano y hermana. Los deseos que hay en nuestra carne. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Roma y él dice: yo en el hombre interior, que habla del alma, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, me deleito en cantar, me deleito en orar, me deleito en devocionar a Dios en el alma, me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior. Pero luego miro otra ley, y esta ley está en mi carne, dice la Escritura, que son los deseos de la carne que me llevan cautivo para pecar delante de Dios, para ofender el corazón de Dios, para blasfemar delante de Dios. Veo la ley que está en mi carne, que es la ley del pecado, hermano, que induce a nuestra carne a tener una concupiscencia, un apetito. ¿Para qué? Para pecar delante de Dios. Deseos de la carne, hermano. Los deseos de la carne, oiga, hermano. ¿Qué deseos hay en nuestra carne, hermano?
Esta carne tiene apetitos. Esta carne tiene concupiscencia. Esta carne, hermano y hermana, tiene sus deseos. Tiene deseos como dice aquí la palabra, de hacer el mal delante de Dios. Y el apóstol Pablo, él toma un ejemplo, hermano, y el ejemplo habla de los atletas. La Biblia dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice la Escritura, todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Pero aquel que corre, aquel que lleva el premio, la Biblia dice que de todo se abstiene. Esto para recibir, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, dice la Escritura. Santiago dice, 1:12 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el creyente que soporta la tentación, que aunque el deseo de su carne lo induce para pecar delante de Dios, aunque el deseo de la carne seduce al creyente, pero soporta y le dice a su carne no, bienaventurado, bienaventurada es esa cristiana, es el cristiano, porque cuando haya resistido la prueba, haya resistido esa tentación, recibirá una corona de vida, dice la Escritura. Recibirá galardón, recibirá premio, porque su espíritu, alma y cuerpo fue guardado irreprensible para la venida del Señor, hermano. La Biblia dice que los deseos de la carne batallan contra el alma, hermano. En el Salmo 42 dice: ¿Por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí, alma? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Porque muchas veces la carne es la que prevalece en la vida del creyente. Solo le voy a leer esta palabra, Gálatas capítulo 5. Y oiga lo que quiero explicarle aquí. Versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán la bendición del reino de los cielos, hermano. Oiga, los deseos de la carne. Algunos lo han interpretado así, pero nos salimos del contexto de la palabra, hermano. Porque aquí dice: y manifiestas las obras de la carne, que son adulterio. Es el más grave de todos. No, hermano. Aquí el Espíritu Santo solo nos muestra un listado, hermano. El adulterio es igual que el que fornica. Es el mismo pecado ante Dios que el que comete inmundicia. Es el mismo pecado que el que comete lascivia. Es el mismo pecado el que comete idolatría, hermano. El que comete hechicería es el mismo pecado el que tiene pleitos, el que tiene celos, el que tiene ira. Todas estas cosas afectan el alma, hermano. Afectan el alma del creyente. Y el alma siente una lucha, hermano y hermana. El primer versículo 19, nos muestra los pecados sexuales
desórdenes sexuales en la vida del creyente. Todo el versículo 19. Y luego sigue los otros pecados: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas afectan el alma del creyente, porque todas son obras de la carne, hermano y hermana. No dice que el que tiene celos ese es un medio pecado, que el que tiene pleitos ese es un medio pecado, que el que tiene iras ese es un pecado pequeño. La Biblia dice son obras de la carne, hermano. Es igual adulterio. ¿Qué dijo el hombre más sabio de la tierra y que escribió el Proverbios que encontramos en la Escritura por el Espíritu Santo? El que comete adulterio, ¿qué le hace a su alma? Corrompe su alma el que tal hizo. Ya ve que debemos de velar por nuestra alma, hermano. Las obras de la carne afectan nuestra alma. Hermana, las obras de la carne afectan nuestra alma. Y por esta causa le decía, depende del estado del alma del creyente, será el estado de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Un alma que está prosperada, hermano y hermana, como dice la tercera de Juan: yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un alma que está próspera es un creyente, hermano, que su espíritu y su cuerpo alaba a Dios, busca a Dios, desea, anhela buscar al Señor. Es un creyente que está siempre en íntima comunión con Dios, porque su alma es un alma próspera, hermano y hermana. Pero cuando la carne prevalece en la vida del creyente, el alma tiene luchas, y le voy a mostrar por la palabra las luchas que tiene el alma con los deseos de la carne, hermano. Adulterio, fornicación. La fornicación son los deseos o es el acto sexual que se comete antes del matrimonio, cuando un joven y una señorita, sin contraer matrimonio, cometen el pecado, tienen intimidad. Eso se llama fornicación. Y sigue diciendo la palabra: inmundicia. La inmundicia es lo que ven nuestros ojos y despiertan apetito sexual en la vida del creyente. Eso se llama inmundicia. Y lascivia son las pasiones desordenadas sexuales que hay en la vida del ser humano. A eso se le llama lascivia. Fíjese, hermano. Y todas estas cosas, nuestra alma lucha, hermano. Nuestra alma batalla contra los deseos sexuales que se despiertan en la vida del creyente. La idolatría, hermano. La idolatría, he explicado, hermano, no es que literalmente usted tenga un ídolo en su casa, que lo venere, que lo adore. La idolatría es cuando nosotros tenemos cosas que reemplazan a Dios, hermano. Así de simple y sencillo, esa es la idolatría. Cuando le ponemos importancia a otras cosas más que a Dios, eso se llama idolatría. Hechicerías, las enemistades que hay en la iglesia, hermano, los pleitos que también hay en la iglesia, los celos que hay en la iglesia, las iras que hay en la iglesia, los pleitos, las contiendas, las herejías, hermano, falsa doctrina que se enseñan, son cosas de la carne, hermano y hermano. Con estas cosas nuestras almas
batallan. Y luego las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas semejantes hacen al creyente decaer su vida espiritual delante de Dios. Por esa causa el creyente tiene una vida desmayada, tiene una vida marchita, tiene una vida apartada, lejos de la comunión con el Señor, hermano. Oiga lo que dice el libro de los jueces. Jueces, leamos lo que dice aquí la palabra. Jueces en el capítulo 16. Oiga lo que dice aquí la escritura. Oiga cómo se siente el alma, hermano, con los deseos de la carne. Capítulo 16 del libro de los jueces. Y versículo es el versículo, leamos, versículo 15, dice así la escritura. Y ella le dijo: ¿cómo dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, oiga esta parte, hermano y hermana, su alma fue reducida a mortal angustia. Oiga, hermano, ¿se da cuenta lo que sufre el alma, hermano y hermana, cuando el creyente cae, fracasa en el pecado? Esta vez era Sansón, hermano. Sansón era un hombre que tenía un voto de nazareato. Era nazareo desde el vientre de su madre. Una cosa es ser nazareo, otra cosa es ser nazareno. Son 2 cosas totalmente diferentes. El nazareato es un voto, es una promesa que le habían hecho a Sansón desde que Sansón estaba en el vientre de su madre. Y el voto era que nunca iba a pasar navaja sobre su cabeza. Eso era la promesa que tenía Sansón para con Dios, hermano. La Biblia dice que el hombre tenía respaldo de Dios, tenía comunión con Dios, y Dios estaba con él, y el Espíritu Santo se manifestaba sobre él. Tenía una gran unción en la vida del hombre, hermano, y el hombre tenía una fuerza sobrenatural que vencía, hermano, que nadie podía hacerle frente a Sansón, hermano. Pero tenía una debilidad Sansón, y su debilidad era enamorado, hermano. ¿Sí? Sus padres le decían: no te vayas a enamorar de una mujer filistea. Si quieres una mujer, tienes que escoger una mujer hebrea. Pero una filistea, las filisteas te van a llevar al fracaso, a la derrota. Pero la Biblia dice, hermano, que escogió a una filistea. Igual no le fue bien con la primera, hermano. Esta vez se enamora de Dalila, una mujer que fue pagada por sus servicios por los filisteos. Una ramera, oiga, hermano, que fue pagada por sus servicios. Los filisteos pagaron a Dalila para seducir a Sansón, fíjese, hermano. Un hombre que estaba consagrado para el servicio de Dios, que tenía la unción del Espíritu Santo, hermano, que tenía el poder del Espíritu Santo en la vida. Pero dice que Dalila, hermano, como era pagada de parte de los filisteos, ella comenzó a seducir y a decirle a Sansón: Sansón, declárame en qué consiste tu gran fuerza. Y
él le decía una cosa, trataba de encubrir el secreto que Dios le había dicho, hermano. Encubrir el secreto, porque la discreción, dice la Escritura, te guardará. El que guarda su boca, guarda su alma. Mirábamos el día de ayer, hermano y hermana. El que guarda su boca, su alma, guarda de angustias, dice la Escritura. Pero Sansón no guardó su boca. Él le declara, porque el hombre ya estaba seducido. Y la carne, hermano, la carne ya había prevalecido en Sansón. Dice que la mujer lo acarició, hermano. ¿De qué manos de Dalila, hermano? Acarició a Sansón. Sansón se durmió, hermano. Eso es lo que cuenta la Biblia, hermano. Estando bien herido Sansón cuando le cortaron el cabello de su cabeza. Y Dalila le dice: Sansón, los filisteos sobre ti, esta vez saldré como las otras. Pero no sabía que Dios ya se había apartado de él. Pero él lo siente antes, hermano. Cuando Dalila insistía, le importunaba y le decía: si me amas, si realmente me amas, tienes que elegir, ¿me declaras o qué va a pasar? El hombre no hallaba qué hacer, hermano, si mantener su comunión con Dios o perderla, si mantener la unción del Espíritu Santo o perderla, hermano, o prefería él darle lugar a la carne, hermano y hermana. Pero el hombre hace una mala elección. Prefiere perder la comunión con Dios, prefiere perder la unción del Espíritu Santo y le da lugar a la carne. En el momento en que él le da lugar a la carne, la Biblia dice que su alma fue reducida a mortal angustia. El hombre comenzó a sentir la muerte, hermano. El hombre comenzó a sentir una desesperación en la vida, porque ya no tenía esperanza, porque ya no tenía seguridad, porque sintió el abandono, sintió la desesperación en la vida, hermano y hermana, y literalmente sentía la muerte en su vida, porque su alma fue reducida a mortal angustia, porque su alma quedó separada de la comunión con el Señor, hermano y hermana. Y eso hace el pecado. Esa es la lucha que tiene el alma, hermano y hermana. Por esa causa el apóstol Pedro dice: como a extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque si el creyente le da lugar al pecado, le da lugar a la carne para pecar contra Dios, el alma es reducida a mortal angustia y el alma comienza a afligirse, el alma comienza a angustiarse. Y repito una vez esa palabra que dice: ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? ¿Cuántos creyentes tienen el alma abatida? ¿Cuántas hermanas que tienen el alma angustiada? Porque le han dado lugar a la carne. Ya no sienten paz, no sienten alegría. La paz ha muerto en la vida del creyente. El gozo ha muerto en la vida del creyente. Cuando hablo de muerte, hablo de separación, porque ya no hay comunión con Dios, porque el Espíritu Santo se ha apagado en la vida del cristiano, hermano. Pero oiga lo que dice aquí la Escritura. Oiga lo que dice aquí la palabra. Me llamaba la atención, hermanos, en el Salmo 41:4, el salmista le pedía perdón al Señor y le decía: Señor, sana mi alma, Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cuando un creyente, hermano, quiere su restauración con Dios, cuando el creyente quiere reconciliarse con Dios,
Es lo que el creyente le tiene que decir al Señor. Señor, sana mi alma, restaura mi ser, Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y la palabra que tiene que decir el cristiano y la cristiana que ha fracasado delante de Dios, pedirle al Señor. El Salmo 41:4 dice: sana, Señor, mi alma, porque contra ti he pecado, dice la Escritura. Terminemos, oigamos lo que dice aquí la palabra. Guardemos nuestro espíritu, guardemos nuestra alma y guardemos nuestro cuerpo para la venida del Señor Jesucristo, pero guardemos irreprensiblemente todo nuestro ser para el día de Jesucristo. Santiago en el capítulo 1. Y aquí vamos a concluir. Oiga cómo debemos de guardar nuestra alma, hermano. Oiga lo que dice aquí la Escritura. El Santiago capítulo 1 y versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, que son los deseos de la carne, y abundancia de malicia, que son los deseos de la carne, que batallan contra el alma, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga lo que el apóstol Pedro describe esta vez. Cuando nosotros, hermano y hermana, recibimos la palabra que es sembrada en nuestra vida, cada vez que el creyente se acerca a la reunión, el creyente le pone interés a la palabra. Cuán bueno es, hermano y hermana, ponerle atención a la palabra. No importa quién se levante, no importa quién enseñe la palabra. La Biblia nos enseña a no menospreciar las profecías, hermano y hermana, sino que cada uno de nosotros debemos de tomar una palabra en nuestra vida. En la primera conferencia, en la segunda conferencia, en la tercera conferencia de la mañana, en las conferencias que se dan por la tarde, el creyente debe de tomar una palabra para la vida, y esa palabra que viene a ser implantada, sembrada en nuestro corazón, esa palabra puede salvar nuestras almas de las angustias, de los abatimientos que causa el pecado en la vida del cristiano mientras peregrinamos sobre esta tierra, hermanos. Así que en esta hermosa mañana vimos, hermanos, absteneos de toda especie de mal. El mal hace que nuestra alma sienta una mortal angustia en la vida, hermano. Absteneos de toda especie de mal. Y el Dios de paz, la Biblia dice, guardará todo vuestro ser y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mientras esperamos al Señor Jesús, quien pronto viene, abstengámonos de los deseos de la carne con quien batalla cada día nuestra alma, y guardemos nuestra vida. La Biblia dice: acatando, oyendo, practicando la palabra que viene a ser implantada en nuestro corazón. Gracias a Dios por estas palabras que nos ha hecho escuchar en esta mañana. Que la bendiga en nuestros corazones. 169.
También te damos gracias por estas grandes conferencias donde tu pueblo nos hemos reunido esta mañana. Hemos escuchado tus palabras preciosas a través de los tuyos y te alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú tienes un cuidado tan especial para con nosotros, bendito Padre. Solamente te rogamos para que nos ayudas a guardar tu palabra y ponerlo por obra en este mundo, porque estamos ya en un tiempo, querido Padre, tan difícil, porque en la venida del Señor Jesús se acerca y nosotros lo estamos esperando. Pero entre tanto, gracias te damos por el movimiento de tu pueblo y de lo que resta de estas conferencias, el bautismo de nuestro hermano que ya salió electo para ser bautizado, y por el hermano que va a bautizar, y también, bendito Dios, la clase bíblica para los niños, y también la enseñanza por la tarde y la predicación del Evangelio por la noche, para que tú te sigas manifestando grandemente para la honra y la gloria de tu nombre. En tus manos nos encomendamos, esperando de ti toda bendición, y reciban nuestra oración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.